Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? Vamos a conversar qué pasó con la informalidad y vamos a detenernos en los cambios en la estructura del empleo, y ahora voy a explicar de qué se trata eso, tirar algunas hipótesis, ideas explicativas de por qué podríamos estar viendo lo que estamos viendo, descomponer esa caída en la informalidad en dos elementos que nos va a permitir entender un poco mejor de dónde viene esa caída en la informalidad y qué clase de cosas podemos pensar en adelante para mantenerla abajo, y hacer un breve comentario final y pasamos a las palabras del ministro. Bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando? Esto que tenemos acá es la evolución de la tasa de actividad, empleo y desempleo. Esto es algo que más o menos deberíamos tener claro. Este pico, bueno, estas caídas en la actividad y en el empleo y este pico en el desempleo son marzo, abril y mayo, cuando pegó la pandemia, que subió el desempleo primero, después bajó porque todo el mundo se iba al mercado. Las tasas de actividad y de empleo también bajaron porque todo el mundo salía del mercado. Y después tenemos la recuperación económica, ¿verdad? Y lo que tenemos acá estos son datos actualizados con los boletines del INE hasta febrero del 2022. Entonces, a febrero del 2022 teníamos una tasa de desocupación por debajo de la que veníamos teniendo antes y teníamos unas tasas de actividad, especialmente empleo, que andan en línea, ahora vamos a ver, con lo que pasaba antes de la pandemia. O sea que tenemos un mercado de trabajo más o menos recuperado y en algunos valores mejor de lo que estábamos antes. En particular, ¿qué pasa con la informalidad? Durante la pandemia baja la informalidad. Y esto es una cosa que al principio nos sorprendió a todos. Leímos lo que estaban diciendo el resto de los analistas de América Latina y esto pasó en toda América Latina. ¿Por qué baja la informalidad durante la pandemia? Porque todos los informales, o buena parte de los informales, salen del mercado del trabajo. O sea, es una reducción que podríamos llamar espuria de la informalidad. No es que estemos registrando más trabajadores, sino que simplemente destruimos tantos puestos informales, menos formales, que vimos esta caída en la informalidad. Lo que esperábamos todos era que, bueno, con la recuperación económica los informales volvieran al mercado de trabajo y la informalidad volviera a ubicarse a sus niveles previos, que fue lo que pasó más o menos en el resto de los países de la región. Hay dos trabajos de la OIT que señalan que la informalidad vuelve en América Latina a los niveles previos. Entre el 60 y el 80% de los trabajos nuevos que se crean en América Latina después de la pandemia son en el sector informal. La informalidad en el resto de América Latina anda por el 50% y nosotros la mantuvimos abajo. De hecho, la mantuvimos estructuralmente abajo entre 2, 3, 4 puntos respecto a lo que pasaba pre-pandemia. Entonces, la pregunta que nos hicimos acá es, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para tener un poco algunas ideas de cifras acá, ¿qué es la prepandemia? ¿Verdad? Entonces, una manera de medir la prepandemia que tomamos nosotros fue comparar, esto está mal, esto es segundo trimestre, tomar los datos de la encuesta continua de hogares, el segundo trimestre de 2021, que son los últimos datos que tenemos con hogares, con personas, compararlo 2021 con 2029, y acá es cuando decimos, la actividad sigue por debajo, el empleo está más o menos igual, tenemos menos desempleo, y la informalidad bajó 3 puntos, ¿verdad? Lo cual es un montón. Ahora bien, esto es hasta el segundo trimestre de 2021. El INE sigue publicando boletines de empleo, de hecho tenemos uno que salió hace relativamente poco. Esos boletines que llegan hasta febrero, enero, siguen mostrando una caída de la informalidad. Si comparamos enero de 2022 contra enero de 2020, que en realidad ahí ya China estaba desacelerando y las cosas estaban empezando a complicar, seguimos observando una caída de la informalidad de 3 puntos. O sea que por fuentes de microdatos del INE o por fuentes administrativas del Ministerio de Trabajo o por fuentes del Instituto Nacional de Estadística, nos da que la informalidad sigue cayendo. Hasta hace 2 meses seguíamos con informalidad 3 puntos abajo. O sea, pareciera que es algo, o sea, no rebotamos en informalidad. Esto es como la pregunta que tenemos para contestar, ¿no? Entonces, podemos hacer algunas lecturas de los números agregados. Una lectura es ver el vaso medio lleno. Decimos, bueno, recuperamos casi completo la tasa de empleo, tenemos más ocupados que teníamos antes, tenemos menor tasa de desempleo, tenemos mucha menor informalidad, sabemos que hay más cotizantes ahora de lo que había antes. Hay más formales ahora que prepandemia. O sea, vamos bien. Podemos hacer una lectura del vaso medio vacío. ¿Qué es lo que pasó acá? Seguimos con gente que está fuera del mercado de trabajo. Hay gente que se fue a su casa y no volvió. Ni volvió a buscar trabajo, ni volvió a estar ocupada, ni formal, ni informal, ni nada. Sabemos que las horas trabajadas no han sido del todo recuperadas. Sabemos que hay heterogeneidad por rama en empleos e ingresos. Estamos discutiendo que el salario real medio ha caído, los ingresos de los salarios han caído. O sea, tenemos un montón de cosas para hacer ahí. El subempleo ha crecido. Pero el eje de la presentación de lo que yo quisiera plantearle a ustedes, a los actores sociales, es el vaso está cambiando. Estamos viendo un vaso distinto, o sea, no solo tenemos un vaso vacío, un vaso lleno, sino pensemos en cuál es la estructura del vaso, ¿verdad? ¿Qué cambios han pasado en el mercado de trabajo y por qué pasaron y si estos son transitorios o permanentes? Porque si el vaso se está moviendo, tenemos que empezar a cambiar la manera en que pensamos las políticas del mercado de trabajo y cómo leemos la información del propio mercado de trabajo. Entonces, vamos a ver estos cambios en la estructura del empleo. ¿Qué es para mí la estructura del empleo? Simplemente cómo está compuesto el mercado de trabajo por las características de los trabajadores. ¿Son 50% hombres o son 70% hombres? ¿Trabajan todos en el sector público o en el sector privado? ¿Trabajan en empresas grandes? ¿Trabajan en empresas chicas? Eso es la estructura del empleo, ¿verdad? Esto es algo difícil de medir en tiempo real. O sea, hoy en día no necesariamente sabemos cómo es esa estructura.
Lo que sí sabemos es, con la encuesta de Continua de Hogares tenemos información para julio, con los informes de línea tenemos algo de información hasta febrero, y tenemos registro del Ministerio de Trabajo sobre los cotizantes formales. O sea, sabemos los formales, si están en empresas grandes, en empresas chicas, si son hombres y son mujeres. Con esto nos podemos pintar un panorama y comparar la pospandemia con la prepandemia. Y nos encontramos que hubo cambios en la estructura. Concretamente, hoy en día hay menor participación de menores de 25 en mayores de 65, o sea, cambió la estructura etaria. Hay menor participación del sector privado, especialmente de cuentapropistas sin local, o sea, no necesariamente empresas que han cerrado, o sea, ok, han cerrado empresas, han crecido empresas, pero perdimos muchos cuentapropistas sin local, perdimos muchas microempresas, ¿verdad?, de menores de 5 personas, y esto incluye algunos unipersonales, y perdió participación los sectores de servicio doméstico, construcción, comercio y servicios y artes. Esta pérdida de participación no quiere decir necesariamente destrucción total de empleo. ¿A qué me refiero? Esto es un detallecito. El empleo de la construcción anda de lo más bien. Ahora, una cosa es decir, la construcción destruyó 100 empleos y recuperó 100 empleos, pero si el resto de la economía creció más, el peso de la construcción cayó. ¿Se entiende la idea? Entonces, todas estas cosas son cambios que pueden haber apuntado a la formalización, porque nosotros sabemos que los mayores de 65 son muy informales. Son jubilados que están haciendo una changa para compensar la jubilación. Sabemos que los menores de 25 suelen ser más informales que el resto. Sabemos que el servicio doméstico y construcción es muy informal y en otros sectores son menos informales. Entonces, la pregunta es, capaz que parte de la cadena de la informalidad es por este cambio en las estructuras del empleo. Entonces, ¿por qué nos interesa entender esto? Para tratar de entender si estas cosas son transitorias o permanentes. O sea, si lo que pasó fue que domésticas se reocuparon en otro sector, pero algún día van a volver a ser domésticas, debiéramos de esperar que la tasa de informalidad, en cierto sentido, vuelva un poco para atrás. Y la otra pregunta es cuánto del cambio en informalidad es por estructura de empleo. Si es todo estructura de empleo, una reversión nos va a volver la informalidad para atrás. Pero si no es todo estructura del empleo, están pasando otras cosas. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, primero que nada, hicimos dos ejercicios en relación a dos cambios importantes en la estructura de empleo, que son, faltan activos. La tasa de actividad, el activo es una persona que está en el mercado de trabajo ocupado o que está buscando trabajo, es una persona que quiere participar. Hoy en día la tasa de actividad está entre 1 y 1,8 puntos por debajo de prepandemia. O sea, hay un montón de gente que está en su casa y que prepandemia esa cantidad de gente, no necesariamente la misma gente, pero esa cantidad estaba o ocupada o buscando trabajo. Eso explica un poco, o eso podría explicar un poco por qué el desempleo está tan bajo. Hay gente que aparentemente prefiere quedarse en su casa que buscar trabajo. Entonces, ¿qué pasa si pensamos, bueno, capaz un día todos estos inactivos van a volver al mercado de trabajo? Lo razonable sería pensar, si los inactivos vuelven o si recuperamos la tasa de actividad, una parte debiera estar desocupada, otra parte debiera estar ocupada formal y otra parte debiera estar ocupada informal. Hacemos el ejercicio extremo de decir, bueno, todos estos inactivos los metemos a prepo en el sector informal, o sea, si mañana entraran entre 18 y 35.000 personas ocupados informales, tendríamos que la tasa de informalidad tendría que ser 2,1 puntos porcentuales más alta de lo que es, más alta de lo que es ahora, perdón. O sea, en vez de una reducción del 3, tendremos una reducción del 1. Pero esto es altamente irreal, ¿verdad? Primero que nada porque ya está la economía bastante recuperada, la economía en términos de mercado de trabajo, el dinamismo es muy importante, la tasa de empleo está muy baja. Entonces, yo no termino de entender, y muchos no terminamos de entender, ¿por qué debiéramos de esperar que los inactivos volvieran? Si quisieran volver parte de los inactivos ya podrían haber vuelto, por lo menos a buscar trabajo con la tasa de desempleo que tenemos. O sea, hay una parte de los inactivos que no está volviendo y que sería razonable pensar que no van a volver. Y hay otra parte de los inactivos que si volviera, volverían como desocupados, ocupados formales o informales. O sea que una parte de la tasa de la reducción de la informalidad puede estar vinculada a informales que no volvieron, pero esa parte debería ser relativamente menor. O sea que no podemos decir que la caída en la informalidad se debe a que faltan activos, ¿no? Esta es la idea acá. Bueno, pero otro cambio importante en la estructura del empleo son empleo público. Y adentro del empleo público lo que tenemos son los programas de empleo. El programa de oportunidades laborales, que son 15.000 empleos, y el programa ABC de la Intendencia, que son 4.000. También, si hacemos el ejercicio de meter 19.000 personas y pensar el día que estos programas caigan, ¿qué pasa si todas estas personas vuelven a un trabajo informal? Tenemos que la informalidad tendría que estar 1,1 puntos más alta. De vuelta, la informalidad viene cayendo 3,8 puntos. No puede ser explicada esa caída de la informalidad porque hay gente que está metida en los programas de empleo.
También, esto es un supuesto de máximo, es un caso extremo. No es razonable pensar que el día de mañana se desarman los programas y 19.000 personas pasan instantáneamente a ser informales. Algunos serían inactivos, otros serían informales, otros serían formales y otros serían desocupados. Entonces, lo que estamos queriendo decir acá es que la caída en la informalidad que estamos viendo es genuina en el sentido que no se debe a algún artificio estadístico de este tipo. No es que falta pasar algún ajuste en el mercado de trabajo que vaya a llevar a la tasa de informalidad en 1 o 2 meses de vuelta a 3 puntos por arriba. Mi opinión personal es que eso no puede pasar, ¿verdad? O sea, hay un pedazo de esa caída en la informalidad que es verdadero y que va a estar vinculado a otros cambios en la estructura de la ocupación y en particular a cambios en el comportamiento de trabajadores y empresas. O sea, efectivamente los trabajadores y las empresas cambiaron la manera en que se formalizan o se relacionan con la seguridad social. Ahora bien, estos cambios en la estructura del empleo, una parte sabemos que son transitorios, ¿verdad? Los programas públicos un día se van a desmantelar, eso sabemos. Ahora, ¿qué otros cambios, qué otras cosas pueden haber pasado en el mercado de trabajo que se vayan a desactivar o no se vayan a desactivar? Y acá es cuando no sabemos. Y acá es cuando en realidad le pasó la pelota a los actores sociales y puedo hacer algunas hipótesis o conjeturas. Por ejemplo, puede haber un componente permanente en esto, que es difícil de estimar ahora, no tenemos datos para saber, y sobre todo hay que preguntarle a la gente por qué usted se fue del mercado, va a volver o no va a volver. Pero es creíble, por ejemplo, para trabajadores de más de 65. Trabajadores de más de 65 que estaban jubilados, que estaban haciendo una actividad informal para complementar sus ingresos, en la pandemia se fueron a su casa por 2 años. 1, porque cerraron las actividades, hubo aforos, hubo un montón de restricciones. 2, porque eran trabajadores con más de 65 años y tenían peligro de salud. Ahora, después de estar 2 años afuera del mercado, esta gente probablemente no vaya a volver, porque no quiere o porque no puede, porque está 2 años afuera o porque su empleo ya fue tomado por alguien más. Entonces, si una parte de este cambio en la estructura es permanente, y acá tenemos que pensar cuáles sí y cuáles no, es razonable pensar que la informalidad haya caído estructuralmente. O sea, si no hay más jubilados haciendo changas informales, la informalidad bajó estructuralmente. Esos puestos fueron ocupados por formales de otras edades. ¿Se entiende la idea? No lo puedo cuantificar, pero puedo hipotetizar que puede ir por ahí. ¿Qué otras cosas pueden explicar los cambios en la estructura del empleo? Por ejemplo, cambios en patrones de consumo. Por ejemplo, si cambiamos la manera en que consumimos servicios versus bienes. ¿No? Yo no me puedo, yo en 2019 hice 6 viajes al exterior por congresos, en 2021 y 2022 no hice ningún viaje al exterior por congresos. Entonces, básicamente esa plata me la gasté en otras cosas. ¿No? Me compré cosas, bienes, servicios producidos localmente y no internacionalmente. ¿No? El estereotipo percibido negativamente es como no viajo a Europa, me compro una tele, me compro un auto. Pero esos cambios en la manera en que yo gasto mis ingresos van a afectar la composición del empleo. Porque dejo de demandar ciertos bienes y servicios que tienen un mercado de trabajo atrás y demando otros bienes y servicios con otro mercado de trabajo atrás. No voy al restaurante, pido delivery. Entonces, importa mucho qué servicios y bienes son los que están cambiando. Hay evidencia para Europa y para América Latina, especialmente para México, Ecuador y no me acuerdo si era Colombia o Paraguay, que muestra que en América Latina las familias cambiaron su consumo durante la pandemia y no volvieron al consumo previo. Hay gente que se acostumbró a pagar por hábitat, a pagar por transferencia bancaria en vez de ir al hábitat. Eso cambia la demanda de trabajo, ¿se entiende? Hay gente que se acostumbró a pedir comida en vez de ir al restaurante. Hay gente que no va más al teatro. Hay gente que consume Cinemateca por internet. Son ejemplos medio bobos, pero la idea es, puede haber habido cambios en esto. Si estos cambios son permanentes, parte de los cambios en la estructura del empleo son permanentes, por lo tanto, parte de los cambios en informalidad son permanentes. En Uruguay no sabemos qué pasó. Y acá la gente de equipos me prestó unas diapositivas de unos estudios que hicieron ellos con unas muestras chiquitas, pero que muestran, especialmente esta es la que me interesa, una encuesta que hicieron ellos les da que entre el 20 y el 40% de las personas entrevistadas dicen que no van a volver a consumir como antes de la pandemia, hoteles, cine, teatro, bares, informática, alimentos, vestimenta y calzado. O sea, esto no nos está diciendo que esos cambios sean permanentes, pero esto es el canario en la mina, ¿no? ¿Verdad? Tenemos datos preliminares que dicen, las familias dicen que no van a consumir igual. No podemos creerle a esto para hacer un trabajo académico, pero lo que nos está diciendo esto es, bueno, hay una pista acá. Sí hay cambios permanentes en la manera de consumir, van a haber cambios en la estructura del trabajo y eso no debiéramos esperar que se modifique, ¿verdad? Hay gente que capaz que se fue y no tiene a dónde volver porque ese trabajo no existe más. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un ejercicio que hago después, que no puede ser todo cambio en la estructura del empleo. O sea, lo que está pasando acá también es, hay cambio en el registro de la seguridad social verdadero. O sea, hay empresas que están registrando más a los trabajadores, hay trabajadores que se registran más. Entonces,
Entonces, ¿por qué puede haber pesado esto? Entonces, yo tengo una teoría acá que está vinculada a una manera relativamente básica y sencilla de concebir el registro de la seguridad social. O sea, la idea sería, la economía básica nos dice, tú te registras y pesás los costos y los beneficios de registrarte. Tengo que pagar los aportes, ¿cuáles son los beneficios que tengo? Los beneficios en general son difíciles de percibir porque la jubilación queda lejos, porque los seguros de paro no necesariamente se entienden. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo la pandemia? La pandemia puso negro sobre blanco la importancia de tener una red de contención social. De pronto quedamos todos agarrados de la hojita, ¿verdad? Y lo que mostró la pandemia son los beneficios de estar registrados. Y yo acá tengo un invento que son los beneficios estáticos y los beneficios dinámicos. ¿Qué es el beneficio estático de estar registrado? Si yo tengo derecho a la seguridad social, me van a dar un seguro paro. Si no tengo, me toca la canasta del MIDES, que son 1.200 pesos versus el seguro que tiene un tope mínimo de 5.000, si mal no recuerdo, ministro de saber, ¿verdad? Ahora bien, entonces se mostró de pronto la conveniencia de tener seguro. Pero hay una cosa que me interesa destacar, que es la destacable rapidez de la respuesta, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y el gobierno en general podremos discutir si estamos de acuerdo o no con las medidas, si son suficientes o no suficientes, pero reaccionó enseguidísimo. Tenemos reacción del Ministerio de Trabajo en 2-3 días. Y lo que hizo el Ministerio de Trabajo, y el MIDES también, y otros entes estatales, fue flexibilizar o focalizar las medidas. Entonces, a la población debiera, mi hipótesis, que aparte la población entendió que si yo estoy registrado, no solamente me puede corresponder un seguro de paro, sino que cuando se prenda fuego todo, aunque no me corresponda, capaz que me dan algo aparte especial para mí, me flexibilizan el acceso, capaz que me tiran un subsidio al tamaño de la empresa, capaz que tengo un crédito, siga, capaz que... O sea, parte del beneficio de estar registrado no necesariamente es eso palpable que yo tengo, sino que en la pandemia se vio que se pueden generar nuevas prestaciones de emergencia. Y este gobierno reaccionó en días, y el antecedente anterior que teníamos fue la crisis del 2002, que se demoraron 2-3 años en reaccionar. Entonces, mi hipótesis es que ¿qué es lo que podría explicar de pronto apetencia por registrarse? Y que registrarse está bueno. Se vio, no solo porque tenés un beneficio, sino porque ese beneficio puede cambiar. Si todo se prende fuego, el gobierno puede darme algo, aunque no estuviera en el papel inicial que me lo iba a dar. Entonces, estas serían las explicaciones teóricas de por qué vemos un incremento en el registro. No las puedo testear todavía, pero los registros del Ministerio de Trabajo muestran pequeños cambios en los no dependientes. O sea, tendríamos indicios de que tendríamos personas que debieran ser informales, que serían, por ejemplo, domésticas, aunque el ejemplo no sea muy bien. Hay gente que está abriendo unipersonales y tenemos una creación de unipersonales en ciertos sectores más alta de lo que había prepandemia. O sea, la idea sería, hay gente que se está unipersonalizando más de lo que estaba haciendo antes. Y hay gente que también se está dependentizando más de lo que lo hacía antes. Podemos pensar en unipersonales de bajos ingresos y de altos ingresos. Un unipersonal de altos ingresos no tiene derecho a seguridad social, no tiene derecho a seguro de paro. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es, si soy psicólogo, puedo tratar de conseguir alguna hora en una mutualista para tener derecho a seguro de paro por ahí, ¿verdad? O sea, hay incentivos nuevos a la formalización. La pregunta es, ¿por qué esto podría pasar a las empresas? Y acá tenemos una hipótesis que la estuvimos discutiendo con los técnicos del ministerio y al final nos dio que no, pero una cosa que podría estar pasando, que es un temor que yo tenía, era que parte de la reducción de la informalidad fuera por el seguro parcial, ¿verdad? El seguro parcial es ese seguro que permite que a uno le den un seguro de paro por la flexibilización de horas, ¿no? Tengo 40 horas, paso a tener 20, me dan un subsidio por una parte, sigo trabajando por la otra. Esto lo que hace, en definitiva, es cambia el costo de contratación. Yo soy una empresa y tengo que decir si te contrato o no te contrato. Si dentro de 2 meses resulta que tengo un shock por demanda china o descubro que sos un holgazán o descubro alguna cosa que me complica el match, el costo mío de echarte es el despido. Esto lo que me permite, me introduce como un colchón. Yo puedo tomar una decisión de que, bueno, no te despido, pero te bajo las horas, unos meses, hasta ver si la demanda vuelve o a ver qué pasa. Entonces, uno podría decir, capaz que hay empresas que están contratando más gente como formal porque tienen la opción de mandarlos a seguro de paro parcialmente. Bueno, los datos dan que no, ¿no? Pero esto es una cosa importante de testear. ¿Por qué los datos dan un poco que no? Primero porque las empresas sabían desde el principio que este seguro flexible era un seguro transitorio, o sea, que un día se iba a desactivar, por lo que tomen decisiones de largo plazo de contratar es una cosa no demasiado creíble, pero especialmente porque esta flexibilización afecta a ciertos sectores. Y esos sectores son justo los que pierden peso en el empleo y son sectores que no necesariamente vemos que estén incrementando la ocupación. O sea que, ¿por qué estoy planteando esta hipótesis? Porque un temor que teníamos nosotros era, bueno, cuando se desmantele este seguro, vamos a rebotar y vamos a tener una informalidad de vuelta a los niveles anteriores. Bueno, estaríamos encontrando que eso no debiera de pasar.
Capaz que pasa por otros motivos, porque no tengo la bola de cristal y hay muchas hipótesis acá, pero en principio no estaría atada la caída de la informalidad a la operativa del seguro de paro flexible. ¿Por acá? Bueno. Después hicimos, para poder cuantificar esto aplicamos un método, que no voy a tenerme más allá de decir que se llama Hoja-Blinder, en el informe está un poco la explicación metodológica, y lo que trata de separar este método es un efecto debido al cambio en la estructura y un efecto debido al cambio en la formalización. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros al principio de la pandemia tenemos una mujer de 24 años, que es doméstica, que es informal y vive en Canelones, y después de la pandemia tiene 26 y consigue un laburo de cadete formal en un estudio de Montevideo de abogados, esto no es que esa mujer, la idea sería, se formalizó porque cambió completamente del lugar de trabajo. Se fue de Canelones a Montevideo, cambió de servicio doméstico a servicios profesionales. Entonces yo estoy viendo un cambio ahí en la estructura de trabajo. No es que las domésticas son más formales, es que ella dejó de ser doméstica y se metió en un lugar donde son más formales los trabajadores. Eso es un cambio de estructura, que la persona cambia su posición en el mercado. ¿Qué sería un cambio de comportamiento? Que ella sigue teniendo su trabajo y logra que la pongan en caja, o que el estudio de abogados decide poner como formal al cadete que tiene ahí. O sea, que efectivamente se incrementa la tasa de formalización en un lugar del mercado. Esas son las dos cosas que estamos tratando de separar acá. Ahora me voy a tener en las debilidades. Y nosotros lo que encontramos, y la debilidad de esto es que lo podemos hacer con datos de la SH. O sea, que podemos hacerlo, estos resultados valen, la cuantificación, los numeritos, valen hasta junio del 2021. Ahora bien, nosotros tenemos datos del INE que muestran que la informalidad sigue abajo hasta febrero del 2022 y que parte de estos cambios estructurales también siguen hasta febrero del 2022. Entonces, técnica y académicamente, ¿se puede extrapolar esto para adelante? No. Ahora bien, entre nosotros, yo lo que tendría es como la sospecha de que estos son cosas que probablemente sigan pasando y no deberían de haberse revertido completamente. Entonces, ¿qué es lo que explica esta metodología o este resultado? Que la mitad del cambio, la caída en la informalidad, se debe a estructura. O sea, una parte importante, la mitad de la caída en la informalidad, es gente que cambió de lugar de trabajo. O sea, no son gente de la construcción que logra que la pongan en caja, sino que se pasan al supermercadismo, donde es más formal. Y de hecho, el principal elemento que explica eso, la mitad de toda la caída en la informalidad, es por el tamaño de empresa. ¿Y qué es este tamaño de empresa? La pérdida de microempresas y la pérdida de cuentapropistas sin local. Entonces, la pandemia destruye empleos entre los cuentapropistas y entre empresas de menos de 5 trabajadores, genera empleo en otros lados y eso explica una parte importante de la caída de la informalidad. ¿Qué pasa con esa gente? Una parte de esa gente se fue a la inactividad y no volvió, problem. Otra parte de esa gente consiguió trabajo en empresas más grandes o en otros sectores de la economía, más formales, no problem. ¿Ok? Otra parte importante es categoría ocupacional, que esto es el incremento del sector público, y cabe notar que el incremento en el empleo del sector público explica el 12% de la caída de la informalidad. Entonces, ¿cayó en la informalidad porque tenemos los programas públicos de empleo? No. O bueno, 12% de esa caída es eso, pero no podemos decir que fue por eso. ¿Okay? O en todo caso tenemos una cuantificación de acá, ¿verdad? La otra parte, la otra mitad, es por comportamiento. ¿Y cuál es el principal elemento que explica lo del comportamiento? Los asalariados privados. O sea, ¿quiénes son los que están formalizando más? Los asalariados privados. Las empresas privadas están formalizando más y los cuentapropistas con local y las empresas de 10 a 49. Entonces, ¿cómo contamos esta historia? Cayó la informalidad. En este caso, la estamos cuantificando entre 2019 y 2021, la podemos ir cuantificando para adelante. La mitad de esa caída es por cambio de trabajadores entre sectores, pero existe un cambio en el comportamiento de las empresas también. No es solo redistribución de personas. O sea, hay empresas donde se está formalizando más que antes. En el sector privado, los cuentapropistas con local, que estos son unipersonales avanzados, por así decirlo, no todos, ¿no? También. Y las empresas de tamaño medio. Entonces, si tuviéramos que contar una historia, podríamos decir que la pandemia destruyó empleo en las microempresas y parte de esa gente fueron a empresas más grandes donde es más normal o es más común que estén formalizadas las personas. Entonces tenemos una especie de efecto pandémico pro formalización medio raro de digerir, ¿no? Pero esto es como lo que estamos tratando de plantear acá para pensar. Entonces, no me quise meter en las cifras, hay un informe que explica bien punto por punto, departamento por departamento, etc. ¿Qué es lo que yo quisiera transmitirles? Bueno, en la pandemia la caída de la informalidad no es genuina, en el sentido que no se registró más gente en la seguridad social, simplemente prendimos fuego a todos los informales y fue como si hubiera crecido la formalización.
En la recuperación nos desacoplamos de la región. Esto es una cosa muy interesante porque hicimos recuperación con formalización. Tenemos más formales que antes. Y esto no lo podemos, o sea, es un dato de la realidad y yo quiero presentarlo como dato en la realidad. O sea, en el sentido de que el BPS indica que tenemos más formales que antes, la SH indica que tenemos más formales que antes y que las tasas de formalización crecieron. Y lo más importante es, no es solo cambio estructural, no son solo políticas de empleo, no son solo personas que se fueron de construcción a otro lado porque estaban tratando de conseguir un trabajo y que van a volver. Si hacemos ejercicios de simulación de qué podría pasar, no nos da que la tasa de informalidad debiera de volver a la normalidad en el muy corto plazo. Hay una parte importante que son cambios comportamentales acá, ¿no? Mi hipótesis es esta de que la pandemia mostró, o sea, incrementó o mejoró el tamaño de la zanahoria de ser formal. Entonces, a modo de cierre, a mí en primer año de facultad me enseñaron a hacer una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y digo me enseñaron porque no la aprendí bien, entonces no la traje. Entonces, lo que yo querría plantearle a los actores sociales, a los que estén acá, es que la matriz FODA la debieran hacer ustedes. En el sentido de que, ¿cuáles son las fortalezas de este momento, las debilidades de este momento, las oportunidades y las amenazas? Las cámaras empresariales, las representantes de los trabajadores, el gobierno, la oposición, los teatros, las ambulancias, no sé, todo el mundo debe tener una comprensión un poco mayor que yo de cómo es o qué es lo que está pasando en términos de comportamiento en su pequeñito sector. Entonces estaría bueno tener una idea de eso. En particular, tenemos asignaturas pendientes, porque tenemos el vaso medio vacío, faltan ingresos, faltan horas, hay subempleo. Pero tenemos oportunidades para consolidar esto. O sea, no hubo una política gubernamental tendiente a bajar la informalidad. Pero las políticas desplegadas terminaron bajando la informalidad. Una parte de esto implica que hay gente que se quedó en su casa. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Le pasa algo? ¿Hay que hacerle algo a esa gente? ¿O está contenta? Otra parte de esa gente consiguió un trabajo en el sector formal. Eso salió bárbaro. No estaba pensado. Pero hay una oportunidad para pensar qué clase de políticas podemos tomar para consolidar la caída en la informalidad o para aprovechar el envión y seguir formalizando más para abajo. O sea, veníamos una tasa estructural en torno al 25, 23, estamos en torno al 20, 21. Una baja de 3 puntos en una región que la informalidad anda en 50% o más. Los programas de lucha contra la informalidad en Paraguay hay gente que va golpeando puerta a puerta con los papeles para formalizar a la gente. Nosotros estamos muy lejos de esa realidad. Entonces, el envión puede ser un buen momento para empezar a pensar colectivamente cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas, ¿verdad? Necesitamos más análisis.